Dentro de ese ámbito, dentro de esos puntos de referencia, quiero moverme. De pronto de una manera un poco desordenada, pero sí con la profunda intención y con el gran deseo y con el enorme compromiso de poder contactarme con la parte de ustedes que tiene que ver con ustedes mismos, más que tener que contactarme con las cosas que ustedes tienen que hacer para cumplir con su tarea dentro de su ámbito profesional. Quisiera comenzar hablando de paradigmas. El concepto está hoy de moda. El concepto de paradigma más o menos se relaciona con los viejos términos de marcos de referencia. También tiene contacto con el software que utilizamos en nuestros computadores, programas preparados previamente que nos sirven para procesar información nueva. Toca con el concepto de contenidos inconscientes previamente elaborados. Toca también con el concepto de procesos inconscientes que usamos para manejar la información. Se relaciona para los que han estudiado en el área de las ciencias humanas con el concepto de cultura, como una manera de pensar, como una manera de sentir que todos compartimos y que nos permiten interactuar los unos con los otros sin mayores complicaciones. Fíjense que el concepto de paradigma se relaciona más con lo inconsciente, con lo tácito, con lo implícito, que con aquello que es consciente, que con aquello que es expreso. Es algo que existe en nuestra mente. Es algo que está allí colocado por la cultura en términos generales, por la educación que hemos recibido. Algo que no cuestionamos, algo que forma parte de nuestra vida cotidiana y que al mismo tiempo forma también parte de la vida cotidiana de los demás seres humanos con los que normalmente interrelacionamos. Por lo tanto, no sentimos muchas veces que tenemos un conjunto de pensamientos compartidos, porque no notamos una diferencia clara entre nuestra forma de pensar y de actuar y la forma de pensar y de actuar de las demás personas. Cuando salimos de nuestro país, cuando nos vamos a otra parte, a veces experimentamos el choque cultural al examinar las costumbres de los otros y compararlas con las costumbres nuestras. Y en ese momento nos hacemos conscientes de parte de nuestros paradigmas culturales. Nos hacemos conscientes del significado de cosas que sabemos, pero que no somos capaces de verbalizar, porque no se presentan unos estímulos en el medio que nos pongan en confrontación con nuestros presupuestos más queridos, con nuestros presupuestos más profundos, con los elementos más implícitos, más tácitos de nuestra cultura. Entonces, un paradigma sería un conjunto de verdades, entre comillas lo de verdades, o un conjunto de ideas, de conceptos, de valores que están dentro de nosotros, que han sido colocados allí por el proceso de educación que hemos tenido durante toda la vida que hayamos tenido, un conjunto de maneras de procesar información que consideramos válidas. Desde el ángulo positivo, los paradigmas nos ayudan a llegar rápidamente a conclusiones. Por ejemplo, hay un paradigma científico, hay una metodología médica, una aproximación a problemas, el médico la aprendió, no necesita estar repensando las mismas cosas cada vez que enfrenta un caso clínico nuevo, aplica lo que ya sabe, lo aplica inconscientemente y eso favorece el que la información se procese muy rápidamente, favorece el que la persona ahorre energías porque no tiene que ver como problema nuevo y diseñar el método adecuado para el problema nuevo, cada situación que la vida cotidiana le está presentando. Pero
Pero el paradigma tiene también sus inconvenientes. El principal ya lo he insinuado. El principal problema del paradigma es el hecho mismo de ser inconsciente. O sea, yo no me doy cuenta de él. Si no me lo confrontan, no lo percibo. Opera como una segunda naturaleza. Hay en mí una cantidad de información y hay en mí una cantidad de metodologías que empleo cotidianamente sin hacerme consciente de ellas. Por lo tanto, la información nueva que llegue, que choque contra la información vieja que ya tengo depositada, produce un choque, produce una repercusión profunda en uno, que tiende a que uno excluya aquello con lo que no está familiarizado, aquello que no es compatible con los presupuestos tácitos que uno posee. Es muy probable que un médico orientado dentro de la filosofía científica y la metodología científica aplicada al campo de la salud le rechinen, le choquen conceptos, por ejemplo, de medicina holística o bioenergética o cosas de ese tipo. De entrada está en contravía contra todo lo que este señor ha aprendido durante su vida y con las metodologías implícitas que permanentemente ha estado usando. Por consiguiente, en el campo de la salud y en cualquier campo, el conocimiento que sale del paradigma generalmente aceptado, aquello que tradicionalmente manipulamos, tiende a ser rechazado de manera automática, sin mayor uso del juicio. Y ese es uno de los grandes riesgos de los paradigmas, en todos los campos profesionales. Porque normalmente las universidades son los guardianes de los paradigmas tradicionales. Es la ciencia legítimamente aceptada por la comunidad universitaria. Es poco probable que las innovaciones profundas salgan del seno de las universidades. Es poco probable que los cambios radicales sean hechos por los especialistas en el área en la que se está haciendo el cambio radical, porque el cambio de paradigma normalmente implica a un francotirador que está por fuera del paradigma y que mira la situación con unos ojos distintos a aquellos con los que es mirada esa misma situación por la gente que cotidianamente está trabajando con ella. Por consiguiente, encuentra uno en todos los análisis de creatividad, de cambio, que normalmente se dice, y se valida en la experiencia, que la gente que logra cambios, la gente que logra modificaciones, es gente que tiene su visión colocada en múltiples paradigmas. En frase de alguien, gente que no es ni de aquí ni es de allá, gente que por no ser ni de aquí ni de allá, puede mirar el aquí y puede mirar el allá con ojos que solamente los que son de aquí y de allá pueden usar. En ese sentido hay más sabiduría y mayor probabilidad para cambiar cosas cuando la mente del que va a cambiar es capaz de acercarse a una misma definición de realidad desde paradigmas distintos. Son visiones multiparadigmáticas. Son visiones que le permiten al individuo mirar los mismos asuntos desde ópticas diferentes. Y al mirarlas desde ópticas diferentes, poder percibir lo que el monoparadigmático no percibe. Porque el monoparadigmático solamente percibe desde la perspectiva de su propio paradigma. Y el multiparadigmático puede percibir desde la perspectiva de múltiples paradigmas. El concepto de paradigma en el mundo organizacional actual tiene mucha fuerza. Ese concepto no es del mundo administrativo, no nació allí. Lo avaló Thomas Kuhn, una persona que estaba preocupada por la manera en que los paradigmas científicos cambiaban. Tenía interés en estudiar cómo la comunidad científica iba evolucionando en sus paradigmas. Cómo se evoluciona de un paradigma newtoniano
a un paradigma relativista einsteiniano, cómo se evoluciona o cómo se está en proceso de evolucionar desde el paradigma de Einstein al paradigma de la física cuántica, cómo se van produciendo esos cambios, cuál es la fuerza que ellos tienen. Y concluye en gran parte lo que yo les acabo de sintetizar en pocas palabras. El hecho de que hay una verdad reconocida, tradicional, de la que es muy difícil apartarse, el hecho de que esa verdad reconocida, oficial, la valida la cátedra universitaria, los libros, la academia, el hecho de que el cambio normalmente se produce por fuera del paradigma y está producido por personas con visión multiparadigmática, el hecho de que el paradigma nos ayuda a procesar información muy rápidamente, pero que al mismo tiempo nos dificulta entender y procesar información que esté por fuera de aquello en lo que hemos sido educados. En la medida en que nos comprometemos más con las cosas, aparece también el fenómeno de que nos volvemos más resistentes al cambio. La resistencia al cambio no es una consecuencia de nuestra edad, no es que en la medida en que envejecemos nos sea más difícil cambiar, no es el hecho del envejecimiento en sí el que promueve la resistencia al cambio, es el compromiso que tenemos con las cosas. Es más fácil que un muchacho de 24 años, con poco compromiso con una práctica profesional, esté abierto a mirar otras opciones de práctica profesional que una persona que durante 40 años ha estado trabajando dentro de un paradigma determinado. El cambio de paradigma, para quien está familiarizado solo con uno de ellos, es mucho más amenazador por lo que representa de cuestionamiento para su experiencia presente y pasada, que para aquel que no tiene esa familiaridad con el paradigma del momento. Entonces no es un problema de cuánta edad tenemos, sino un problema de cuánto compromiso tenemos. ¿Qué tan amenazador es el cambiar de un momento a otro y empezar a percibir la vida y a ejercer una acción de carácter profesional dentro de esquemas diferentes a aquellos que he usado durante muchísimo tiempo? ¿Por qué he insistido en el concepto de paradigma? Porque es lo que está en el fondo de todo lo que vamos a discutir. Hay unos paradigmas científicos en los que nos estamos amamantando todos aquellos que hemos estudiado una profesión. Y hay unos paradigmas sociales que son la clave para entender el funcionamiento de las organizaciones contemporáneas, organizaciones de salud, entre otras. Empecemos por los componentes del paradigma económico contemporáneo. En el paradigma económico contemporáneo tenemos dos elementos claves que nos permiten mirar con cuidado lo que sucede en las organizaciones de hoy. Uno de esos paradigmas es el paradigma de la competitividad. En el paradigma de la competitividad se establece que la naturaleza humana es una naturaleza diseñada de tal forma que el mejor sistema para ella es el que promueve la competencia entre los diferentes miembros de la especie. Acudimos a Darwin y su teoría de la evolución y sentamos cátedra en el campo de lo social, haciendo una extensión del concepto de que una situación que propicie la confrontación entre individuos, entre organizaciones y sociedades, llevará a que sobrevivan los más aptos y conducirá a que todo funcione mejor para la sociedad considerada en forma global. Este concepto, que en el siglo XVIII Adam Smith, en su libro La riqueza de las naciones, fortaleció y sirvió para el manejo de la filosofía del sistema capitalista, hoy en día tiene un refuerzo sumamente grande. El sistema capitalista contemporáneo definitivamente derrotó al sistema socialista. El sistema socialista estaba diseñado sobre unas bases distintas a las del sistema capitalista, sobre un paradigma diferente. Y la muerte o casi muerte del otro sistema
por ineficiente y en muchos casos por inhumano, ha fortalecido la alternativa con la que se estaba confrontando, la alternativa de una sociedad y una economía centrada en el manejo adecuado del recurso capital, fomentando a través de una agresiva economía de mercado métodos de competencia que permitieran que a través de una selección natural de las organizaciones que en ese mercado operaban, la comunidad obtuviera lo mejor en calidad y en cantidad de bienes y de servicios. El paradigma de la competencia lo llevamos a un punto tal que lo convertimos incluso en un eje moral, en pauta para condicionar la conducta de las personas. Hablamos, por ejemplo, de la ley de la oferta y la demanda como si de ley moral se tratase. Generamos un concepto apuntalado por Adam Smith de que existe una especie de mano invisible que hace que la gente que compite, persiguiendo cada una su bienestar individual, genere a la larga el bienestar de la comunidad. Es decir, la opción mejor para la comunidad viene a ser consecuencia del libre ejercicio de las leyes de la oferta y la demanda. Muchas compañías de salud compitiendo en el mercado, cada uno buscando la maximización de su propio beneficio económico, va a producir, virtud de la ley de la oferta y la demanda, el que sobrevivan solamente aquellas compañías que prestan el mejor servicio y que lo prestan a los menores costos. Por consiguiente, yo me puedo despreocupar de las consecuencias morales de mis decisiones y simplemente dedicarme a competir con la máxima fuerza posible, orientarme hacia la productividad de la organización, que el bienestar de la colectividad se arregla solo. Al gobierno solo le toca impedir que nos pongamos de acuerdo. Al gobierno solo le toca tratar de regular la competencia para que sea una verdadera competencia. Entonces podemos penalizar, por ejemplo, los acuerdos entre productores, la fijación de tarifas, entre ellos el manejo de la información que elimine la competencia frente a la sociedad. Ese es el paradigma competitivo. El paradigma competitivo en esencia es bienestar social equivale, o más que equivale, se logra más fácilmente fomentando competencia entre individuos, organizaciones y naciones. La apertura económica es manifestación del esquema de competitividad a nivel de la nación. A nivel de la nación decimos, competimos con el mundo. Estamos en un sistema global de economía abierta y seremos mejores como nación en la medida en que compitiendo nos fortalezcamos, que sobrevivan en consecuencia los más aptos. Las leyes de la supervivencia de la especie a nivel de las concepciones evolucionistas darwinianas las aplicamos a las leyes de la supervivencia de sociedades, organizaciones, incluso individuos. Y quedamos tranquilos porque en última instancia, por la mano invisible, los esfuerzos competitivos individuales generarán el desarrollo máximo posible de las sociedades que enfrentan esa competencia y son exitosas en la misma. Modernamente esto tiene un cuestionamiento muy grande y al mismo tiempo moralmente hay problemas, riesgos en la aceptación de un paradigma de esta clase. Modernamente empezamos a darnos cuenta de que el presupuesto psicológico no es correcto. La premisa psicológica del ser humano por naturaleza competitivo está severamente cuestionada. El ser humano tiene competencia. La competencia se da en los grupos humanos, pero el punto central del grupo humano, el que explica por qué el grupo humano existe, no es la competencia, sino la solidaridad fruto de la colaboración. El ser humano es de los de más larga gestación. El ser humano es de los animales que más tiempo requiere para poder sobrevivir solo como individuo, desprovisto de la protección
de su entorno cercano, familia, sociedad en la que el niño aparece. La cultura implica que demanda el mayor número de años, alrededor de 24 años, el transmitirle a una persona, a un ser humano, lo necesario para que pueda funcionar como miembro adecuado de la especie. Si no existiese una trama de colaboración, un gran amor que permite que padre y madre sacrifiquen gran parte de su existencia, mucho de su tiempo, para poder generar la prole, no solo desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista de darles educación, la especie humana como tal habría ya desaparecido de la faz de la Tierra. El discurso se está radicalizando en el otro extremo, que es por amor por lo que venimos al mundo, y es por amor por lo que sobrevivimos en este mundo. Que la competencia se puede admitir como una parte del esquema que pueda corregir los excesos que podría tener un mecanismo totalmente centrado en la colaboración y en la solidaridad, pero que no podemos hacer de un subsistema, de una parte parcial de la conducta humana, el eje alrededor del cual gire toda la acción del hombre. No hay una base psicológica lo suficientemente sólida para mantener el paradigma de la competencia como el paradigma central. Por otra parte, hay rebelión moral. Aún siendo cierto, aún siendo posible que la competencia fuera lo que explica el desarrollo de la especie humana como especie, repugna el que cada quien buscando su beneficio particular, cada quien buscando su beneficio individual, genere el bienestar de la sociedad. Esto implica una concepción de la sociedad sumamente limitada. Esto implica una creencia de que el hombre no es capaz de una acción altruista, no es capaz de generar solidaridad como un impulso de su espíritu, y lo único que lo mueve es su propio beneficio personal, el beneficio de carácter material en forma particular, y que construimos un tipo de sociedad que, haciendo uso de esa característica humana, genera, por la no intervención del Estado, en nada distinto a garantizar la competencia, y por la lucha con otros, lo mejor para la sociedad como un todo. El socialismo tuvo la enorme ventaja de que representó un ideal, representó una utopía, un sueño de solidaridad. El capitalismo siempre ha tenido la desventaja de que no tiene filosofía distinta, a cada quien busque lo mejor para sí mismo, que la sociedad se arreglará por su propia cuenta. Hay una gestión moral dentro de la sociedad contemporánea que rechaza una filosofía centrada en el utilitarismo individual. Hay un intento y un movimiento en las sociedades más desarrolladas de generación de conciencia alrededor de lo económico, alrededor de lo social, que empieza a poner en primer lugar consideraciones que no tienen que ver con utilidad económica inmediata, consideraciones que hacen ver el aprecio al medio ambiente, el respeto a la vida humana, el respeto a la calidad de vida de las personas, más que a la cantidad de bienes y servicios que las personas tengan, como el eje alrededor del cual conscientemente debía girar la sociedad. No obstante lo anterior, este foro, esta sociedad en la que estamos, está dentro del elemento paradigmático de la competencia. Digan ustedes que a nivel de un hospital del Estado, uno podría generar paradigmas distintos y hablar en ese hospital del Estado de que lo económico es un medio y no es un fin en sí mismo, que el objetivo es la salud de la gente, que las consideraciones económicas, si se miran como medio, deben servir para la supervivencia y desarrollo de la institución, pero que no es la finalidad misma de la institución,
el tratar de generar la máxima rentabilidad posible para sus asociados. Pero dentro del esquema actual, dentro del esquema de Ley 100, todas las compañías privadas que van a sobrevivir dentro del mercado de la salud, haciendo de la salud un producto más, un servicio más, van a tener que hacerse conscientes de este paradigma, porque en la práctica ese paradigma es el que inconscientemente está determinando su accionar. Están actuando como negocios, vivirán y sobrevivirán como negocios. Hay una competencia entre ellas en donde debe sobrevivir el más apto. Hay una acción referencial de gobierno que les va a impedir y que les está impidiendo los convenios que vayan a disminuir la competencia, y la salud como salud, merced el mecanismo de la competitividad, se espera logre lo mejor para la sociedad desde el punto de vista de la conservación de la salud de la población o la recuperación de la salud de quienes la han perdido. Entiendan que el paradigma competitivo está en el centro de un problema en donde tratamos de volver más eficientes las empresas del Estado, el Seguro Social, los organismos estatales, abriendo la competencia con el sector privado. Y esto no estaría mal, ni está mal, siempre y cuando tengamos como punto central de referencia de que la competencia es un subsistema dentro de un sistema más amplio basado en la colaboración y en la solidaridad. Cuando hablo de paradigma, y probablemente en este momento el ejemplo puede servirnos para entender en mayor profundidad lo que he venido argumentando, estoy hablando de algo que se da por hecho. O sea, todo el mundo acepta el paradigma competitivo. Es el lenguaje común que hablamos todos. Todos destacamos la ventaja de la competencia entre una organización y otra desde el punto de vista de la productividad que la competencia genera, desde el punto de vista de la supervivencia de los más capaces. Pero se nos olvida muchas veces que cuando este paradigma se lleva a sus extremos, cuando es lo único que nos tenemos en cuenta, el precio que tenemos que pagar social por el mantenimiento del paradigma es un precio sumamente elevado. Significará que es bueno lo que es bueno para el negocio y que finalmente no son las consideraciones morales las que determinan la calidad del servicio, sino las consideraciones competitivas. O sea, ¿qué es lo que doy? ¿Cuánto me pagan por eso que doy? ¿Qué da mi competencia? ¿Hasta dónde puedo dar y hasta dónde puedo reducir costos o ampliar la cobertura del servicio, referenciándome siempre con el marco competitivo en el que estoy operando? Salirme de ese marco implica un cambio radical, porque exige ubicarme en un paradigma diferente. No es sencillo. En un momento dado, una compañía de seguros de salud privada puede preguntar legítimamente qué es entonces lo que tiene que hacer. Porque si deja de jugar con estas reglas, probablemente las sacan del mercado. Porque si son reglas paradigmáticas, todo el mundo está jugando el mismo juego. Y el que rompe las reglas de juego tiene que ver con mucha claridad cuál es la consecuencia de esa ruptura desde el punto de vista de lo que va a pasar con aquellos con los que está compitiendo. Porque cualquier ruptura que no le permita mantenerse competitivo frente a los otros puede simplemente sacarlo del ring, dejarlo por fuera del mercado. El legislador puede obrar sabiamente, y quiero que lo tengan bien en cuenta, y probablemente esto despierte toda la discusión del mundo. Obra sabiamente cuando deja empresas estatales dentro del sistema. Pero el director de la empresa estatal obra torpemente si adopta como criterio de su función, como criterio esencial y básico, el mismo criterio que utilice el sector competitivo privado. Porque ahí no regula nada. Pónganlo en otro terreno en donde es más fácil manejarlo. En el año 1974, Alberto León Betancur es nombrado presidente del Banco Popular. Venía de ser rector de la Universidad del Valle.
Llega al Banco Popular, que es un banco estatal, y se pregunta, bueno, ¿y para qué se necesita en este país un banco del Estado? Porque si es para hacer exactamente lo que hacen los bancos privados, pues privaticémoslo o acabémoslo. Un banco del Estado se define, decía él, se entiende solamente en la medida en que hace cosas que el sector privado no puede hacer. En ese momento se le ocurrió que lo que el banco estatal podía hacer que el sector privado no hacía era generar utilidades que pudiesen redistribuirse socialmente atendiendo el crédito de la población que no tenía la posibilidad de acceder por falta de garantías al crédito ofrecido por la banca privada. Y creó una banca de fomento orientada hacia el pequeño productor. Hubo pérdidas. Y cuando lo cuestionaron por la pérdida, dijo, el banco no ha perdido. El banco, por ejemplo, produjo 250 millones de pesos de utilidad en ese entonces. Y de esos 250 millones de pesos de utilidad, 10 millones se perdieron en crédito. O sea, redistribuyó las utilidades en la población así. 240 la reinvirtió y 10 millones la usó para promover la industrialización del país a través de esquemas cooperativos y esquemas de empresas pequeñas promovidas por empresarios que no tenían acceso al crédito normal. Daba una definición y una función en base a esa definición a la banca estatal que la diferenciaba del sector privado, que controlaba el sector privado y que le garantizaba una vinculación con un servicio en donde lo económico era medio y no fin en sí mismo. Entiendan que en este mundo actual es sumamente complicado manejar este tipo de cosas dentro de paradigmas distintos a los convencionales y que hay una gerentitis que puede ser peligrosa. Entonces, ¿qué tan bueno es que el presidente de Colombia sea un gerente? ¿O debe ser un político? O sea, debe ser alguien que tenga la visión de la totalidad y trate de manejar la sociedad para lograr el mayor bienestar posible para todos, o lo que necesitamos es gerente. ¿Qué es lo que estamos entendiendo como gerencia? ¿Y cómo usamos ese concepto para lograr desarrollo en las empresas sin ánimo de lucro? ¿Hasta qué punto necesitamos ministros gerentes? Directores de hospitales gerentes. Si ustedes me dicen que el director del hospital debe tener formación administrativa, listo. Si ustedes dicen que lo que se sabe de administración y que se utiliza en el terreno de la empresa privada puede ayudar muchísimo al desarrollo de las empresas sin ánimo de lucro, de acuerdo. Pero si ustedes me dicen que el criterio de la empresa privada, el objetivo de la empresa privada, debe ser trasladado a la empresa del Estado o debe ser trasladado a las instituciones sin ánimo de lucro, allí tenemos un grandísimo problema. Asisto como miembro de junta directiva de una universidad y resulta que en la junta directiva los principales problemas son financieros. Se maneja la universidad como si fuera una empresa. Eso es una aberración. Porque está bien que en la fábrica de cemento se fabrique el cemento y se maneje con criterios de empresa privada, pero la universidad tiene otros criterios. El dinero es necesario, sin él no podemos sobrevivir. El no tener ánimo de lucro no significa que se tenga ánimo de pérdida, pero el transferirle los patrones referenciales, los valores de la organización lucrativa, basado en un paradigma de competitividad, a las organizaciones no lucrativas, a las organizaciones sin ánimo de lucro, atender lo esencial, entre ellos la salud, la educación, con el criterio de empresa comercial, puede ser una abominación desde el punto de vista social. Entonces, las metodologías administrativas son metodologías que son útiles
valiosísimas y ojalá se empleen, pero los criterios gerenciales son distintos, son diferentes. Nosotros estamos manejando gente, personas, no cosas. No es lo mismo producir cemento Portland o refinar petróleo que trabajar educando muchachos, que trabajar ayudando a conservar o a recuperar la salud perdida, haciendo vivienda de tipo social. Gerentitis aquí en este sentido implica la crítica a la colocación de los valores del mundo industrial, el paradigma de carácter comercial a las organizaciones sociales de la comunidad. No implica una crítica a la metodología administrativa. En ese sentido, la administración es universal y válida para todos los campos del saber humano. Sí implica una crítica al paradigma, a los valores propios de una sociedad comercial, cuando esos valores se traducen en aplicación a cualquier tipo de organización social y en donde el paradigma de la competitividad, la función lucro, empieza a predominar sobre cualquier otra consideración. El siguiente elemento es complementario del anterior, es el bienestar material como fin de la sociedad. Por favor, les pido que me sigan acompañando en esto como personas. ¿Qué es desarrollo? El desarrollo equivale todavía a bienestar material de la sociedad. O sea, el desarrollo se mide en términos de abundancia de bienes y servicios. El economista mide, por ejemplo, el desarrollo en términos del Producto Interno Bruto, la cantidad de cosas que en el país se han producido, el ingreso per cápita promedio de la población, y dentro de esos criterios está operando el sofisma de que desarrollo equivale al desarrollo de las cosas. Y las cosas no se desarrollan, solo la gente se desarrolla. Las cosas no tienen posibilidad de desarrollo. Medir que el desarrollo de un hospital en términos de su inventario, de la cuantificación de su equipo, de la cuantificación de su utilidad, de la cuantificación de su personal, cuánta gente tiene, etcétera, deja a un lado lo importante, que todas esas cosas son medios para lograr un desarrollo que no solamente es material. Solamente vivimos de pan cuando no tenemos pan. Cuando ya tenemos pan, otras cosas aparecen. Otras necesidades se dan. Tenemos necesidad no solamente de supervivencia, tenemos necesidades de seguridad, de trascendencia, de creatividad, de participación, de darle sentido a nuestra vida a través de nuestro trabajo, de encontrarle sentido a nuestra existencia a través de las respuestas a las preguntas esenciales de la vida: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Tenemos necesidad de libertad, de ocio, de identidad, de afecto, etc. No solamente tenemos necesidad de pan. Sin embargo, el paradigma actual, afortunadamente, ya no solamente cuestionado, sino con pasos de animal grande, en el sentido de modificarlo, insiste profundamente en que desarrollo equivale a desarrollo de cosas. El rector cree que desarrolla su universidad cuando la dota de una enorme sede en las afueras de la ciudad. Entonces tenemos enormes edificios con un profesorado mal pagado o un profesorado de medio tiempo, y al fijarme en el desarrollo en términos cuantitativos, cosas, edificios, materiales, equipos, y no fijarme en la otra parte del desarrollo, la gente que provoca desarrollo en otras personas, se me está apartando de mi consideración, se está alejando de mi mente la posibilidad de crear
desarrollo en la única forma en que lo puedo crear, desarrollando gente. No lo tomen en el sentido de que hacer una sede en las afueras de Medellín sea malo. Ese no es el sentido de la cosa. El sentido de la cosa es fijar el desarrollo simplemente en lo que puedo cuantificar y no fijar el desarrollo en términos del desarrollo integral del ser humano. En el caso de la salud, en mi capacidad de dar respuesta a las necesidades de conservación y recuperación de la salud de la población cliente que tenga. La Organización de las Naciones Unidas se dio cuenta de esto en 1990. A partir de esa fecha empezó las Naciones Unidas a evaluar el desarrollo de los países, introduciendo lo que llamaban indicadores de desarrollo social, o sea, introduciendo factores, elementos del desarrollo humano. Se puede criticar de que la metodología todavía no es lo suficientemente buena. Sin embargo, es un gran acierto el que las Naciones Unidas empiecen a redefinir, y de hecho ya han redefinido su concepción del desarrollo. Manfred Magnif, economista chileno recientemente candidatizado y competidor por la presidencia de Chile, ganó el Premio Nobel Alternativo de Economía en 1983 por su contribución a un desarrollo de un esquema económico basado en la escala humana, o sea, basado en la satisfacción de la totalidad de las necesidades del hombre, las necesidades humanas. País desarrollado desde este punto de vista sería el país que le da la mayor posibilidad a sus ciudadanos de satisfacer la totalidad de sus necesidades, no solo las necesidades de tipo económico. Un campesino cundiboyacense podría tener un mayor nivel de desarrollo que un obrero industrial de Bogotá o que un trabajador de Ecopetrol. Si yo no mido el desarrollo en términos de cuánto tiene, sino en términos de la totalidad de las apetencias del como humano y las posibilidades de la sociedad de darle respuesta a esas necesidades humanas. Desde ese ángulo, una sociedad preindustrial, una sociedad medieval, tendría de pronto una calificación de desarrollo superior a la nuestra, porque en esa sociedad podía haber la solidaridad que en la nuestra hemos perdido. En esa sociedad postindustrial, la dora, la moderna, el desarrollo tendría que ser evaluado, como lo está haciendo las Naciones Unidas, no en términos de cuánto produzco, sino en términos de cuántos son las personas que en esa sociedad habitan. En el mundo contemporáneo, el crecimiento económico se ha vuelto la meta, porque el crecimiento económico es sinónimo de desarrollo y se ha convertido en la gran religión contemporánea, con sacerdotes que bendicen la destrucción del planeta en los altares de la codicia y millones de fieles que buscan el sentido a sus vidas en el consumo. Y esto es plena consecuencia del paradigma vigente. Repitamos y tratémoslo de integrar. Son dos elementos. Competitividad. La competitividad como sobrevive al más alto. La competitividad no en el terreno de la satisfacción total de las necesidades humanas. La competitividad medida en el terreno de lo económico, buscando en lo económico el fin y viendo a la gente y sus necesidades como el medio. Y el concepto de desarrollo. En el concepto de desarrollo, el objetivo fundamental del desarrollo, al ser el bienestar material, coloca a la gente como un simple medio para la búsqueda, la obtención de ese desarrollo. Miren la historia nuestra contemporánea, la de Colombia, no nos vayamos muy lejos. Empobrecemos el campo. ¿Y qué importa eso? Dentro del paradigma de la competitividad, simplemente yo digo que tengo una obligación con el desarrollo económico del país. Me preocupo y discuto todos los días, en la prensa hoy todavía sigue la discusión, cuál es la tasa de inflación que voy a tener este año, o cuáles son las metas de desarrollo miradas en términos económicos.
miro la inversión social simplemente en términos cuantitativos, cuánto le invierto a la educación, a la salud, etcétera. Hablo de globalización y de apertura y lanzo a todo el mundo a la competencia. Se provoca el cierre de empresas industriales, se provoca el empobrecimiento del campo y respondo que eso no importa por ahora, porque a la larga vamos a generar las empresas que hemos perdido, porque a la larga la competitividad nos endurece y nos hace fuertes. Y me tiene sin cuidado los trabajadores que estamos teniendo desempleados. El hecho de que el desempleo de una persona equivale no solamente a la pérdida del ingreso, sino a la pérdida total de la seguridad social, que es una enorme tragedia que afecta no solamente el bolsillo, sino la autoestima, la autoridad de ese padre en la casa, etcétera. Porque el fin no es la salud integral de ese ser humano, sino que el fin es el bienestar económico de la sociedad. Todo esto se hace con el mejor propósito del mundo, con la mejor intención del mundo. Vivimos una vida total y absolutamente esquizofrénica, en donde solamente nos relacionamos entre nosotros mismos con nuestras perspectivas de vida, con nuestras necesidades, y no tenemos mucho contacto, algunos de nosotros, con el resto de la población. Ustedes como médicos son unos privilegiados en ese sentido. Cuando les toca meter la mano en la miseria humana de la población nuestra y no pueden llegar a la conclusión de que se deba la pobreza individual y social a la falta de garra de la gente o a la falta de visión, a la falta de perspectiva de nuestros ciudadanos, sino que en gran parte la responsabilidad de todo este desastre la tienen los presupuestos implícitos dentro del modelo económico en el que operamos. Desean ejemplos de mi campo, los hay a dos manos. Se considera de que la guerrilla tiene aproximadamente 10.000 hombres alzados en armas. El sector petrolero tiene 10.000 soldados alzados en armas para defenderse de la guerrilla. Ecopetrol tiene 3.700 efectivos en sus instalaciones fijas, cuidando oleoductos, cuidando estaciones, cuidando refinerías, y tiene alrededor de 1.300 en batallones móviles. La British Petroleum Company está solicitando 4.800 soldados más para poder proteger su oleoducto. Eso nos ha llevado a plantear, junto con otros, que cuando la paz se firme, si es que se firma, no solamente hay que hacer reinserción de guerrilleros, hay que hacer reinserción de soldados. Porque el solo sector petrolero tiene un pie de fuerza, gente alzada en armas igual a la totalidad de la guerrilla. ¿Y qué vamos a hacer con los 10.000 soldaditos devolviéndolos a la casa? ¿Por qué vamos a garantizarle el empleo, las condiciones de salud y de vida en general a solamente una parte de los contendientes, la guerrilla? ¿Y la otra parte qué? La voladura de oleoducto es una forma de supervivencia. Comunidades abandonadas de la mano de Dios, porque tuvieron la fortuna de que por ahí pasara un tubo y que se dieron cuenta de que cuando se rompe el tubo hay trabajo para toda la población con salarios petroleros más o menos por 4 meses, mientras limpian el derrame, etcétera. Las guerrillas les cobran inclusive una cuota. Y ponga usted a pensar si el problema es un problema de más fuerza pública o es un problema de pura supervivencia. Si al señor cura párroco del pueblo o al alcalde del pueblo no le parece una bendición divina de que hayan roto el oleoducto allí a 4 kilómetros del pueblo y con eso le vamos a dar empleo a una enorme cantidad de gente. Si no se demoran en avisar cuando fue roto el tubo, a ver si el derrame es lo suficientemente grande y en vez de tener 4 meses de trabajo tienen 8 y con salarios de petróleo. No sería en un concepto de desarrollo que tiene que ver con el desarrollo parcial humano, el desarrollo material y no en el desarrollo integral humano.
Obsesionados e hipnotizados por el paradigma, no nos damos cuenta de hasta qué punto sería viable crear comunidades autárquicas orientadas a la autosubsistencia en nuestras poblaciones rurales. ¿No nos llama la atención la experiencia israelita con sus kibbutz? Hicieron una nación y pudieron sobrevivir enfrentando una guerra. No pensamos en la experiencia de Mao en la China con este tipo de soluciones que están por fuera de la economía de mercado. Es como si cogiéramos al país y lo dividiéramos y dijéramos, hay una parte de la población a la que podemos aplicar un paradigma determinado y otra parte de la población a la que no es posible seguir tratando con todos estos esquemas. Aumentando los cordones de miseria en las ciudades, porque no hay nada que hacer en el campo, y aunque tampoco hay nada que hacer en la ciudad, parece más probable o menos difícil que se adopten soluciones en la ciudad a que se adopten soluciones en el campo. La supervivencia es de pequeñas cosas. La riqueza no está dada por la abundancia de lo material. Una familia que puede sobrevivir aún cultivando lo que come, una comunidad que se alía para sobrevivir dentro de unos esquemas autárquicos de supervivencia, representa una respuesta mucho mejor que la que pueden tener ahora dentro del paradigma actual de cada quien por su propia cuenta y nula o casi nula solidaridad estatal por falta de visión de lo que consiste el desarrollo humano. Los paradigmas emergentes nos ubican entonces en el paradigma de solidaridad y en el paradigma de desarrollo integral como fin global de sociedad. ¿Qué tiene que ver todo esto con ustedes? Pensando en esto, llegábamos, al preparar esta cosa, la charla, a algunas conclusiones. Primero, la emergencia de la medicina privada, organizada, institucionalizada, plantea un riesgo de industrialización. Tiene ventaja. La competencia tiene la ventaja de mejorar la eficiencia del sector sin ánimo de lucro. Tiene problema. El problema que puede tener es que, obsesionados con el paradigma actual, creamos que producir, entre comillas, salud es lo mismo que producir petróleo. No hay diferencia. O transporte aéreo, o cualquier otra cosa. Tiene el problema de que el rendimiento, que dentro de una filosofía centrada en el hombre, es el rendimiento del humano, convierta al hombre en un medio y no en un fin. Lo convierta simplemente en el medio para producir utilidades. Y empecemos a evaluar los resultados en términos de los excedentes y no en términos de lo que estamos logrando para producir esos excedentes. El grave peligro de una distorsión filosófica del sector. Tiene el problema de adoptar los valores de la sociedad, llamémoslo de alguna manera, moderna industrial, y acabar con los valores de la sociedad centrada en lo humano, en el hombre. Hay el enorme desafío de ubicarnos en el punto medio. Marco referencial principal, solidaridad, y dentro de la solidaridad, la competencia como una manera de evitar las consecuencias adversas del exceso de colaboración. Es necesario que el sector a sí mismo se transforme. Las personas del sector,
que la orientación social básica del sector se mantenga, que se sientan, entre comillas, en el negocio del humano, que no se dejen atrapar por el virus gerencial. Si el virus gerencial lo identifican con los valores de la sociedad industrial contemporánea, ustedes están más allá de eso y se pueden mantener más allá de eso si cada persona por sí mismo se transforma. Dentro de una concepción humanista, el hombre es el fin siempre, el hombre nunca es un medio. Dentro de esa concepción, el hombre jamás es medio, ni como trabajador, ni como consumidor. Siempre es el fin de la acción. Las cosas, edificios, tecnologías, dinero en particular, son medios. Cualquier organización tiene la obligación de producir los excedentes que requiere para sobrevivir y desarrollarse, pero el fin no puede ser el dinero. Si el fin se vuelve el dinero, entramos nuevamente dentro del esquema paradigmático contemporáneo, en donde el éxito y el desarrollo está medido en términos única y exclusivamente de esa variable. Les decía al principio que nadie puede dar lo que no tiene, y en ese sentido la avanzada de cualquier cambio está formada por individuos que pueden captar la corriente de la evolución de la sociedad y ayudar a los demás a descubrir lo que ya en ellos está. O sea, todas estas cosas cuando llegan porque descubrimos que ya en nosotros existen. Y cuando descubrimos que existen, empezamos a darle forma y empiezan ellas a proporcionarle identidad y destino a los esfuerzos inconscientes de cambio que todos hacemos sin darnos cuenta. Es como si les dijese que existe en nosotros una naturaleza humana que todos compartimos y que a pesar de nuestros paradigmas, a pesar de nuestra educación, algo dentro de nosotros clama contra lo que no encaja dentro de lo que somos. Y que a veces uno escucha, lee cosas que le llegan. Y cuando le llegan no porque alguien se las haya descubierto a uno, sino porque uno por sí mismo la descubre dentro de sí. La lectura, la conferencia, provoca una información externa que encontramos es consistente con lo que en el corazón de cada uno de nosotros hay. Por eso la gran transformación, la verdadera revolución, el verdadero cambio, es el que se produce a nivel de la conciencia humana, a nivel de cada uno de nosotros. Cada vez más y más gentes que trabajan en el campo del cambio social llegan a la misma conclusión. No se trata de cambiar a los demás, se trata de cambiarnos a nosotros mismos. Manfred Magniff, el economista chileno que les mencioné, que inició su acción profesional tratando de cambiar al Estado, llega a la conclusión de que no tiene por qué cambiar al Estado, debe tratar de cambiarse él y trabajar alrededor de las comunidades, haciendo lo que él pueda hacer. Señala uno de los elementos humanos o de los personajes más notorios de este siglo, Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi no era más que un pobre abogadillo de color que no se propuso cambiar el mundo. Como él decía al final de su vida, Gandhi transformó a Gandhi. Se propuso transformarse a sí mismo y decidió ser coherente con él mismo y produjo a su paso la mayor transformación social que la historia contemporánea registra, sin haber sido nunca director o jefe político. Simplemente fue un predicador de su propia verdad.
un no juzgador de sus hermanos, los otros seres humanos. A mí me da la impresión de que hay que volver a viejas concepciones, caídas en desuso probablemente por la resistencia que durante un tiempo la sociedad ha tenido a conceptos que tengan como impronta religiosa. Y es el concepto de conversión personal. En el concepto de conversión personal, la persona se preocupa por transformarse ella a sí misma. Y una vez se transforma, una vez va ella evolucionando, busca ser coherente consigo misma. Esa coherencia es la que es revolucionaria. Usted necesita un director de hospital con una filosofía centrada en el hombre. Necesita médicos que sientan el dolor humano como si fuera propio. No requiere muchos conferencistas. No requiere mucha lectura, requiere gente evolucionada, gente que entienda que el fin de la acción es el hombre, gente que entienda que el dinero es un medio pero que no es un fin, gente que sentir su humanidad y al sentir su humanidad siente el dolor ajeno y no se protege de sentir el dolor ajeno. Gente que quiera hacer algo por la gente. Gente que vea lo absurdo que puede ser tratar de manejar un hospital como si fuera un negocio. Con lo cual, repito e insisto, no quiero decir que lo económico lo dejen a un lado, sino que lo económico es medio, no fin. Cuando eso pasa, las cosas se transforman, pero se transforman porque uno mismo está siendo transformado. Cuando eso sucede, uno puede crear una organización al interior de la misma llena de humanidad y entonces se vuelve esa organización competitiva y eficiente porque la gente está centrada en su tarea, porque la gente está viviendo en un clima en donde es gente. Se pueden sentar a carcajearse en cualquier sillón de la clínica si alguien les dice que van a lograr la competitividad y el desarrollo mediante la aplicación de fórmulas. Estamos cansados de ella. Estamos cansados de la administración por objetivo y la administración por objetivo pasa de moda y metemos planeación estratégica y después metemos círculos de calidad porque la participación es la tónica y después descubrimos que es la gestión de la calidad total y tratamos de hacer gestión de calidad total con la misma gente de antes y sin cambiar en absoluto nuestra forma de pensar y después descubrimos que eso no es, sino que es el benchmarking, que hay que compararse con los mejores. Y después descubrimos que tampoco es eso, sino que hay que hacer reingeniería. Y como la gente es muy complicada, entonces hay que hacer la reingeniería con los procesos que son menos complicados. O que el problema es la inversión de capital y le damos, y vamos, y le seguimos dando. Y estamos evadiendo el problema central. Gente como la que produce, gente como la que usa lo que nosotros producimos, y no más que gente. Dele a la gente amor por su trabajo y hacen maravillas en una aldea de pueblo. Denle desamor, denle interés solamente en el dinero y no harán absolutamente nada, pónganlos donde los pongan. Porque ninguno de nosotros puede dar más allá de lo que tiene. Parecería que algunas cosas son aparentemente muy elementales, y la verdad es que lo son, pero son cosas elementales que no encajan dentro del paradigma, y por eso producen choque, conflicto, contradicción. Uno de los aspectos más contradictorios tiene que ver con la seguridad social.
La seguridad social en nuestro país está relacionada con el empleo, fundamentalmente, con lo que se puede generar del empleo, la salud, la educación, el techo, etcétera. Pero muchas veces se nos olvida que en los países desarrollados la seguridad social se deriva del hecho de ser ciudadano de ese país. O sea, el ciudadano francés tiene una seguridad social que no depende de trabajar o no trabajar para la Renault, sino de ser ciudadano francés. Y el ciudadano inglés tiene una seguridad social que surge de su nacionalidad inglesa y no del hecho de ser trabajador de la BP. Pero en los países en vías de desarrollo como el nuestro, la seguridad social nace de nuestra calidad de empleados. Hasta las prestaciones legales las obtenemos en la medida en que estamos empleados. No nace de nuestra calidad de ciudadanos colombianos. El que pierde el empleo no solamente pierde el ingreso, pierde la seguridad social. Por eso es una gran tragedia. Por eso nadie puede perdonar un sistema económico que en vez de generar empleo, lo acabe en búsqueda de presumibles metas suprahumanas, las metas económicas, que son los indicadores del desarrollo. Ustedes están, entre comillas, en el negocio de la seguridad. Están dentro de ese campo. Y es válido aplicar la pregunta bíblica de si la sal se corrompe, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, si el sector social no tiene una perspectiva o no adquiere una perspectiva en donde identifique muy claramente fines y medios, si no se forma lo suficiente como para escaparse de la trampa de este siglo, la trampa de este paradigma, de confundir los medios con los fines y los fines con los medios, puede que dentro de algunos años parte del sector se haya enriquecido materialmente hablando, pero la salud como un todo de la población se haya empobrecido. Ustedes no son en ese sentido, en mi opinión, los discípulos, sino los maestros. Ustedes tienen que aprender de los gerentes en cuanto a lo que los gerentes les puedan enseñar desde el punto de vista de las tecnologías administrativas gerenciales. Pero los gerentes tienen mucho que aprender de ustedes desde el punto de vista de identidad de empresa, desde el punto de vista de la visión que ustedes pueden tener de lo que es la salud, desde el punto de vista de la misión de las organizaciones. Es allí en donde no puede haber transacción. Es allí en donde tiene que insistirse en el punto de que la orientación social del sector debe ser mantenida, buscando la eficiencia del sector a través del uso de los instrumentos gerenciales aplicados en sectores distintos al sector de seguridad social. La gran trampa, el gran error, sería el cuestionamiento del fin, el abandono de lo que es el propósito de la acción y la conversión de lo que es el medio de la acción, lo económico, el desarrollo material de las cosas, en el propósito principal del sector como un todo. Habría, por último, que buscar ponernos más en contacto con nosotros mismos. Parece frase de cajón, pero yo he descubierto que no lo es. O sea, yo he descubierto que no encuentro nada afuera que primero no esté en mí. Y cada vez me vuelvo más escéptico de todo. O sea, cada vez me vuelvo más escéptico de conferencias, de clases, de artículos, de todo aquello que trato de hacer por otros que no esté en mí.
En ese sentido, si yo me contacto conmigo mismo, me contacto con toda la humanidad. Es más que frase de cajón decirle que usted solamente aliviará el dolor ajeno, como el dolor propio, cuando lo sienta propio. Cuando se vuelva vulnerable, cuando sienta ganas de llorar, de abrazar, de consolar, cuando conviva con la muerte como parte de su propia vida, que si se rutiniza, si se mecaniza, si trata de poner una distancia enorme entre el dolor ajeno y el dolor propio, para que el dolor ajeno no le perturbe su propia vida, poco es lo que puede entregar. En contacto con usted mismo, viviendo de una manera más auténtica, menos alienada, más consistente con la propia naturaleza, luchando por mejorar la propia condición humana, dándole a los demás lo poco o lo mucho que uno pueda tener. Allí se encuentra realmente el desarrollo y no se necesita más. No necesitan más tecnología ni más conocimiento en el campo de acercarse a la finalidad de la acción. Lo que se necesita es más humanidad. Algunas cosas que parecen de sentido común dejan de tener sentido común en la medida en que uno se contacta consigo mismo. Operando como ustedes operan, en muchos casos en zonas marginales, viviendo como a ustedes les toca vivir el drama humano día a día, cualquier persona siente que tiene que haber algo equivocado en un sistema que no solamente propicia que esto se dé, sino a quien le es aparentemente indiferente que estas cosas ocurran. La verdadera conversión consistiría fundamentalmente en cambiarse uno mismo antes de pensar en cambiar a los demás, antes de pensar en cambiar a la humanidad. Consistiría en atreverse a vivir en función de ideales por los que valga la pena, si es necesario, dar hasta la vida misma. El padre Francisco de Rú proponía algo, este sacerdote jesuita que tanto tiempo lo ha dedicado a la lucha contra condiciones de violencia en el país. Decía, es posible que nosotros no podamos predicar moral cristiana, debido a que mucha gente no está de acuerdo con ello. Ok, ¿por qué no predicamos entonces una moral laica? Una moral seglar. Una moral que nace de lo que en la Iglesia Católica llaman moral natural. O sea, la moral que nace de nuestra humanidad. La moral intuitiva que en nosotros existe. Que nos permite mirarnos hacia adentro, nos permite encontrar una enorme riqueza interior, nos permite redefinir propósitos en términos de nuestra propia humanidad y tratar de expresar esa humanidad en nuestra acción cotidiana, sea esa acción cotidiana la que sea. Desde la recepcionista de nuestro servicio de salud, que si está llena de amor por los demás, dará amor y repartirá sonrisas, y tratará de aliviar el proceso administrativo de conseguir una cita con un especialista, hasta los que tienen que operar en un quirófano y que están contactándose no con un hígado, ni con un riñón, ni con un pulmón, ni con un corazón, sino con un ser humano que tienen entre sus manos. Administración a escala humana, en consecuencia, viene a ser única y exclusivamente la expresión de una filosofía administrativa que parte de dos principios muy elementales. El hecho de que existe una naturaleza humana, que esa naturaleza humana la podemos definir
y que podemos utilizarla como punto de referencia para crear o evaluar situaciones sociales o organizacionales, y que el hombre siempre es el fin, que el hombre nunca es medio, que el propósito de toda sociedad, sea esa sociedad consciente de su propósito o no, siempre es el desarrollo del humano, porque solo lo humano se desarrolla, porque las cosas nunca se desarrollan si no hay un hombre que esté a su lado ayudándolas a crecer. Muchas gracias.